Hola, muy buenas tardes. Quienes habla la abogada Nuri Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta en la especialización de los Derechos Humanos Núcleo Portuguesa, grupo número 2. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre la forma de violencia contra las mujeres prevista en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres, una libre de violencia. Comencemos. Forma de violencia contra las mujeres prevista en esta Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres, una vida libre de violencia. La Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer, una libre de violencia, establece en su artículo 2 que un propósito es garantizar que las mujeres tengan el derecho a vivir una vida libre de violencia con todos los ámbitos de su vida. El artículo 3 nos define que la violencia contra la mujer se enumeran las distintas formas que se pueden manifestar. También establece mecanismos de protección a la atención, reparación a las víctimas y señala responsabilidades de Estado y prevención, sanción contra las mujeres. Además, se contemplan medidas de sensibilización y educación para combatir la violencia de género en la sociedad. Es importante mencionar que a pesar que existe esta ley y la implementación y el cumplimiento efectivo de sus disposiciones, ha enfrentado diversos desafíos contra el contexto venezolano. La ley busca no solo sancionar estas formas de violencia, sino que también provee la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres a vivir una libre sin violencia. En todos los ámbitos de su vida es fundamental que estas categorías se reconozcan y que tomen en cuenta la implementación de las políticas públicas y la respuesta de las instituciones ante los casos de violencia de género. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres, una vida de violencia en Venezuela fue promulgada en el 2007 y establece diversas formas de violencia contra el contexto de manifestaciones de violencia de género. Bueno, pero sin embargo es importante resaltar que la violencia va más allá de un acto de agresión física. Esta ley sobre los derechos de la mujer y de violencia expone específicamente 21 tipos de violencia y a continuación la cual enumeremos las formas de violencia previstas en esta ley. Una de las primeras tenemos la violencia psicológica. Es considerada como cualquier acto que pueda disminuir la autoestima de la mujer y que lleve a la depresión o inclusión y suicidio. Tenemos el número 2, que es el acoso o hostigamiento, que cualquier tipo de comportamiento abusivo dirigido a perseguir, intimidar y chantajear a una mujer. La amenaza, que son los anuncios o actos con un fin de causar un daño futuro para intimidar a la mujer. La violencia física, todo acto que genere un daño o sufrimiento físico de la mujer. Tenemos la número 5, que es la violencia doméstica, que sería cualquier tipo de pariente de persona del cual sostiene una relación afectiva y que agrede y amenaza o intimida a una mujer. Tenemos también la violencia sexual, que es aquella conducta que va más en contra del libre derecho y que tiene la mujer de decidir sobre su sexualidad. El acceso carnal violento, este es un tipo sexual que consiste en inducir cualquier tipo de objeto o un órgano en partes íntimas de la mujer mediante la violencia y amenaza. Prostitución forzada, en las partes íntimas de la mujer mediante la violencia o amenaza. Tenemos el número 8, que es la prostitución forzada, cuando obligan a la mujer a realizar actos sexuales que obtienen un beneficio económico. La esclavitud sexual, cuando una mujer es envidiada, intercambia y es obligada a realizar actos sexuales. Tenemos la número 10, que es el acoso sexual, cuando un individuo le exige a una mujer actos sexuales u otro comportamiento de la misma índole bajo una amenaza de la promesa de hacer daño. Estos son algunos enumerados. Por ejemplo, tenemos también que es la violencia patrimonial y económica, la violencia obstetricia, la esterilización forzada, la violencia mediática y la violencia institucional, por hacer mención de estas 21 violencias contra la mujer, pero hay una que resalta, que es la violencia o tráfico de niñas y de adolescentes, que es la captura y reclutamiento o transporte entre fronteras para obtener un beneficio. Cabe destacar que
esta ley se da constituye un análisis desde el Centro de Justicia de Paz, mencionada CEPAZ, han hecho y han realizado aspectos de mucha consideración relevante sobre esta reforma, sobre los derechos de la mujer a una libre violencia, más no significa que sean los únicos aspectos de la ley. Luego de 7 años de la última reforma, en diciembre de 2021 se prolongó una nueva ley de reforma sobre la mujer a una libre violencia. En esta oportunidad se dio un avance muy importante con la inclusión de 7 enfoques de carácter obligatorio para los órganos y entes del Estado. Este enfoque de género feminista de los derechos humanos intercultural integra las generaciones de la interseccionalización. Además, incluyeron 4 tipificaciones y nuevas formas de violencia, la cual tiene la violencia multicausal, violencia ginecológica, la violencia informática y violencia política. También hubo algunas reformas en la identificación de las formas de violencia, tal como el acceso carnal violento y pasa a llamarse a violencia sexual en relación de pareja. Y la violencia doméstica pasa a denominarse violencia familiar. Además, se añade y define la violencia vicaria en aquella que afecta y asciende y descendiente a las personas al cuidado de las mujeres con la finalidad de ocasionar condiciones de violencia. A pesar del importantísimo avance que significa la incorporación de los nuevos tipos de violencia, en esta forma consideramos que luego de más de una década de prolongación de la primera ley, aunque dan formas de violencia y no están siendo tipificadas en la normativa, como lo que es la violencia callejera, que sería el acoso sexual, y el acoso sexual del espacio público, a la violencia psicológica en los estrados, que es los productos de la revictimización de las mujeres en las audiencias públicas. Asimismo, aunque desde el año 2014 se reconoce en tipo penal el femicidio, aunque no han logrado las iniciativas de debate y consenso que lo modifique y se extienda el femicidio. Este término, entre otros elementos, incorpora la impunidad y la negligencia como complicidad de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esto significa que la nueva reforma legal continúa obviando la responsabilidad del Estado y acción y por omisión. Por otra parte, esta sede de CEPAZ han hecho énfasis en la necesidad de abordar violencias contra la mujer desde la perspectiva comprensiva en los fenómenos sociales asociados a delitos, los cuales deben quedar ampliamente desarrollados en la forma que regulen la materia. Pero, sin embargo, nos encontramos con una reforma legal que ha dejado al lado, por ejemplo, a los niños y niñas huérfanos de las mujeres víctimas de femicidio y las de los niños que no reciben, de acuerdo a la norma, una reparación económica ni una atención integral al frente de la pérdida de su madre. En otro orden de ideas, con respecto a estas medidas de protección y seguridad de las mujeres víctimas libres de violencia, específicamente en el caso de las casas de abrigo, se presenta una contradicción de la normativa. El artículo 106, ordinal 2, se desarrolla mediante la protección de la seguridad que le otorga el carácter temporal a las casas de abrigo. Mientras que el artículo 37, que desarrolla esta medida en particular, no hace referencia a la temporalidad ni la misma. En caso efectivo que incorpore un carácter temporal de las casas de abrigo, nos encontraríamos en un retroceso muy grande sobre la grave ley, ya que desvirtúa el objeto principal de la medida, que es brindar protección y apoyo a las mujeres que no tienen una red familiar o amistades que acojan junto a sus hijos e hijas, o por el peligro real que para su vida deben ir en lugares donde se les brinde una protección especializada. El carácter temporal de la medida dejaría el riesgo a las mujeres y víctimas de un vencido en plazo de estadía acogida. Y por último, podemos dejar a un lado el retroceso normativo, que significa el desconocimiento de una normativa de los derechos protegidos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará. La denuncia de la Convención Americana por parte del Estado venezolano no puede por ningún modo traducirse en la regresividad de los derechos humanos de las mujeres,
porque en lo contrario debería enmarcarse bajo este principio de progresividad de los derechos. En tal sentido, este Estado debería actuar en pro del desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos y que permitan garantizar en mujeres una libre violencia. En conclusión, si bien existía un marco normativo especializado en los derechos de las mujeres a una libre violencia, en un avance muy significativo en términos de regulación especial en materia de violencia basadas en el género. Esto no parece suficiente cuando en la práctica encontramos múltiples barreras en el acceso a la justicia de las mujeres y las víctimas. Los centros de atención no cuentan con personal realmente preparados en sentido que sean efectivas. No se conoce la existencia real de los abrigos disponibles. En Venezuela se cuentan con 2. Y la nueva normativa debemos sumar temporal. Las órdenes de protección y seguridad no están siendo efectivas, pues no hay seguimiento de la medida. Por otra parte, tampoco existen datos actualizados sobre los indicadores de salud, de educación o los efectos desproporcionados de la emergencia en la humanidad compleja en las mujeres. Lo que mismo ocurre con la violencia contra la mujer, en donde no se cuenta con datos oficiales. Tal ha sido la insuficiencia del marco normativo legal desde una década regula violencia basada en género en Venezuela, pero desde que el Observatorio de Femicidios CEPAS se ha registrado en enero y diciembre de 2020 una cifra muy elevada de venezolanas y víctimas de femicidios, un total de 290 femicidios consumados en Venezuela y que han sido 84 y en el exterior. Para terminar, esta reforma legal, más que un avance, representa una oportunidad del Estado a asumir una práctica de los retos que significa erradicar la violencia contra la mujer. Para ello, es instintivo del Estado que adopte medidas, como bien lo señala la recomendación numeral 35 de CEDAW. En primer lugar, conciba la participación de las mujeres. En el segundo lugar, que se encuentre centrada a las víctimas o a sus familiares o titular de derechos humanos, y el tercer y último lugar, que se encuentren vinculados con la esfera de prevención, protección, enjuiciamiento y castigo, reparación, recopilación y supervisión de datos y la cooperación internacional con el fin de acelerar la eliminación de las violencias por razones de género contra la mujer. Muchas gracias.